Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes un video relacionado a los psicópatas que han sido más famosos en el mundo. 1. Adolf Hitler, el mayor representante del nazismo y precursor de la Segunda Guerra Mundial. Solo con esta afirmación podemos tener claro que no era precisamente un angelito. Las cifras son horripilantes. Durante el Holocausto se estima que el número de víctimas alcanzó casi los 6 millones de personas. 5 de ellos fueron judíos que fueron asesinados. La mayor parte de ellos en los centros de exterminio y en campos de trabajo, 3 millones. Casi 1,5 millones fueron fusilados y más de medio millón en guetos. Judíos, eslavos, homosexuales, gitanos, comunistas y otros grupos fueron eliminados durante este trágico período de la historia de la humanidad. Se estima que el número de muertes después de la Segunda Guerra Mundial oscila entre los 55 y 60 millones de personas. Esta cifra representa el 2% de la población mundial en aquellos años. Joseph Stalin fue el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Durante su mandato, se estima que unos 10 millones de personas murieron. Estas muertes no fueron asesinatos. Se calcula que 6 millones fallecieron a causa del hambre y los otros 4 a causa de la represión. Desde edades tempranas se podía apreciar su carencia de emociones y su personalidad fría y calculadora. Su ausencia de sentimientos fue notable durante toda su existencia y tuvo un importante desapego emocional con las personas de su entorno más cercano. 3. El asesino del Zodíaco. Según su confesión a través de una carta, entre los años 1968 y 1969, este asesino en serie causó la muerte de 37 personas en el norte de California. Sin embargo, las investigaciones solo pudieron atribuirle de forma demostrada la muerte de 7 personas. Se desconoce su identidad, pero las investigaciones estimaron que era un hombre blanco joven, de entre 20 y 30 años, corpulento, con nociones sobre lenguajes cifrados y de gran inteligencia. Hubo un sospechoso al que se inculpó, pero que no se pudo sentenciar por falta de pruebas. 4. Charles Manson. Aunque nunca llegó a perpetrar asesinatos él mismo, sí tuvo la capacidad de manipular a un grupo de personas para hacerlo. Este grupo se hacía llamar la familia. Aunque no fuera autor material de los hechos, fue el principal responsable de estas muertes. Terminó con la vida de la esposa de Roman Polanski, Aaron Tate, cuando se encontraba en la recta final de su embarazo. La siguiente noche de este macabro asesinato múltiple, Manson entró en casa de un conocido empresario en las afueras de Los Ángeles, Leno LaBianca y su mujer Rosemary. Les aseguró que no les haría daño, y así fue. Manson solo los amarró. Luego llegaron miembros de la familia que terminaron con la vida de la pareja apuñalándolos. 6. Enrique VIII. Fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Aunque fue un monarca tirano de duro carácter, contó con la fidelidad y el cariño del pueblo durante los años de su mandato. Su cortar cabezas. Estuvo 6 veces casado y 2 de sus mujeres terminaron de esta manera. 5. Cleopatra. Fue una mujer con grandes ambiciones políticas. Quería sobre todo mantener su posición en el panorama político de la época. Temía que su hermano, Ptolomeo XIV, pudiera entorpecer sus ansias de poder. Por este motivo, no dudó en asesinarlo. Esto prueba su personalidad psicopática, carente de sentimientos de culpa o remordimiento. Utilizando la astucia y el sexo, fue una mujer capaz de actuar con la mayor frialdad para alcanzar sus objetivos. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un temazo. Hoy nos vamos al mundo de la salud mental y la psicología criminal con este tema, el psicópata y la sociedad. Para tratar este temazo, el día de hoy tenemos un querido de nuevo a tu casa. Los niños buenos vuelven a casita. Así dice. Sí. Gracias, doctora, por permitirme venir a mi casa otra vez a compartir de este tipo de temas que incluso se populariza en el medio y ha llegado a convertirse sin quererlo en un tipo de halago. Tú eres un psicópata, cuidado. Y en el lenguaje del underground, del urbano, se utiliza y se ventila mucho el término de psicópata y a veces no sabemos
el estigma que le estamos poniendo a mayúsculo. Exactamente. Gunther, escuchamos muchas veces una frase por ahí que es hasta muy común, que dicen muchas personas, tranquilo, tranquilo, yo lo agarro en la bajadita. ¿Puedo esta frase relacionarla a este tema que vamos a tratar hoy? Sí, porque el psicópata tiene características y desde entrada quiero establecer que ser un psicópata no es una enfermedad, es una condición que se crea por elementos tanto biológicos, tanto de genética como medioambientales. O sea, tiene que darse un conjunto de elementos para que eso ocurra. Pero sí es una característica del psicópata guardar lo que ocurrió, porque el psicópata tiene un plan regularmente y se programa para las personas. Exactamente. Bueno, entonces vamos a hablar ahora, Gunther, de forma general, qué es un psicópata y desde tu punto de vista, cuáles son las causas. Pero la pregunta que vale $1.000.000, de euros, es la siguiente. ¿Se nace o se hace el psicópata? Mira, hay muchas investigaciones al respecto. La psicopatía puede venir porque hay una predisposición a nivel genético y un evento que desencadene ese tipo de conducta. No se considera como una enfermedad, pero para ser psicópata hay que nacer. Y tú puedes en el camino irlo desarrollando. Lo primero es que el psicópata carece o nace o sea, tiene falta de afecto. No tiene la capacidad para crear empatía, aún desde pequeño, ni por los animales, ni por otras personas. El escándalo que yo haría si veo que alguien se hiere es la impresión. El psicópata se queda, no se inmuta, entonces no puede mostrar afecto porque viene con un diseño así. El psicópata también, dentro de su segunda característica, es que no tiene remordimientos. Un niño que venga con rasgos de psicópata, 9, 10, 11 años, puede agarrar a su perrito, ahogarlo y mirarlo ahogando, si se ríe y lo pone en otro lugar. O sea, actúa de una manera porque al no poder hacer empatía y entre comillas comportarse, no, pero es normal el niño. Entonces decía, falta de afecto, no muestra afecto. Segundo, remordimientos, no los muestra. Y la empatía no se puede poner en un lugar del otro. Cuando a alguien le ocurre algo, ellos minimizan todo porque tienen un tipo de característica así. Exactamente. Gunther, me ha llamado mucho la atención cuando tú hablas de falta de sentimientos. Entonces te voy a preguntar lo siguiente. ¿Se enamora un psicópata? No, el psicópata no se enamora. El psicópata busca estatus. Y si le conviene estar con alguien porque le da estatus, está con alguien, vive en la misma casa y puede incluso tener hijos, pero no enamorarse, porque no pueden hacer empatía. Exactamente. Vamos a hablar acerca de lo que sería el poder tener relaciones interpersonales. ¿Consideras tú, Gunther, que un psicópata tiene pues esa capacidad de poder tener o mantener de forma duradera las relaciones interpersonales? Lo que pasa es que el psicópata vende una película que no existe. Lo primero es que el psicópata es un experto en seducción. Es un individuo que tiene un plan y sabe, identifica, estudia su objetivo, estudia a las personas y los mira, le ve sus debilidades y lo que hace es que procura llenar esas debilidades con halagos, porque siempre son gente muy caballerosa, siempre son gente muy atenta, que están ahí con los detalles, pero con un objetivo. Entonces, lo primero es que tienen problemas de seducción, o sea, les gusta seducir. Segundo, son manipuladores. Logran dividir grupos, familias. No, pero mira, fulano dijo tal cosa, porque ellos tienen un objetivo. Y número 3, no tienen ese remordimiento para que alguien le duela, pero no se enamoran, por ende son individuos que siempre tienen en su agenda un plan. Pueden esperar 3, 5, 10 años, pero cuando explote el plan, ellos no tienen problema con eso, no son leales a nadie, sería lo correcto. Exactamente. Entonces, tomando en cuenta las consideraciones que tú estás compartiendo con nosotros, ¿existe poca o mucha excitación en el mundo de un psicópata? Quiero decir, en lo relacionado a lo que serían esos estímulos que tienen de forma normal las otras personas. No, porque el psicópata incluso no considera a su descendencia como algo relevante, sino como que todo debe girar en torno a él. Es un individuo que se alimenta de los halagos,
se alimenta de ser el centro de la atención y no le da esa importancia a dejar a alguien en la tierra que lo suceda, porque son egoístas al extremo. O sea, son individuos que, aunque no lo muestren, es un tipo de personalidad con el que las personas ya vienen predispuestas, porque hay 3 elementos importantes que entran aquí. El factor social, donde hayas nacido y que haya ocurrido, un evento que desencadene una crisis, y tercero, una predisposición genética. Usted ve que la mayoría de los asesinos que pusimos ahora, en el video que vimos, en su infancia eran niños que tenían situaciones, que tienen un pasado, y entonces la realidad es que esto va de esta forma. Exactamente. Tú sabes, Gunter, que hay un punto que es determinante para nosotros todos los seres humanos, y es lo relacionado a la responsabilidad. Usted es responsable de todo en su vida a nivel general. En el mundo de un psicópata, ¿existe esta palabra o son irresponsables? El psicópata es egocéntrico. Todo hacia él. Puede cumplir en algún momento un rol de suplidor. O sea, yo llevo la comida a la casa porque eso me da estatus. Yo te compro lo que tú necesitas porque eso me va a permitir verme como un padre. Siempre hay como una segunda opción de por qué hacemos las cosas. Yo te abro la puerta delante del hotel X porque la gente que va a estar afuera y las cámaras van a decir, wow, qué caballero es ese hombre. Y yo mantengo el status quo, pero tengo realmente un plan. O sea, regularmente el psicópata es un egocéntrico que quiere toda la atención hacia él. Hay un punto relacionado a lo que es la impulsividad. ¿Consideras tú que existe mucha impulsividad en este mundo, pues, de un sujeto psicópata? Mira, el psicópata no es impulsivo. El psicópata tiene mucha paciencia, porque calcula, programa, ve debilidades y actúa. Regularmente el psicópata cuando le hacemos la prueba de inteligencia, el psicópata puntúa el rango de inteligencia, por ejemplo, en pruebas como Wonderly, va de 0 a 10. La población, la media nacional está entre 5, 6, 4, que es normal. El psicópata te puntúa 9 o 10 Ya tú sabes. en la mayoría de los casos, porque es un individuo que tiene la paciencia y la capacidad de estudiar perfiles. Son individuos autodidacta en muchos de los casos y estudian hasta el lenguaje corporal para ver cómo manipular o qué está pensando la gente sin tener que hablar. Es un individuo, es una bomba de tiempo, realmente. Exactamente. Al hablar nosotros de psicópatas, tenemos esto que relacionarlo, Gunter, desde tu punto de vista, con lo que es ese maltrato animal. Lo que pasa es que se supone que nosotros los seres humanos fuimos creados para ser seres gregarios, para vivir en comunidad, aún con los animalitos. Cuando un niño le pasa la mano a un perrito y lo abraza y le muestra cariño, es un niño que está mostrando afecto, que está mostrando cariño. El que nace psicópata, que nace con esta situación, con esta condición, que no es una enfermedad, con un trastorno de la personalidad, ve al perrito como un experimento de ver cómo se muere. Y logra agarrar al perrito, lo mira a la cara, lo entra en el agua y desde afuera lo mira y se ríe. Y disfruta maltratar y tener el control. Entonces el psicópata tiene esa situación. Vamos a ponerte un ejemplo ahora. Mi papá o mi mamá es psicópata. ¿Qué tipo de impacto pues tiene esto en la vida de los hijos? El psicópata regularmente, además de ser egocéntrico y tener ausencia de empatía, requiere de la atracción de los demás. Va a pelear por ser el centro o ser el imprescindible. Es el individuo que te va a cerrar una habitación porque como lo que él tiene ahí es tan importante, para tú entrar tienes que pedirle permiso. Es un individuo que tiene cierto encanto porque tiene una especie de máscara y socialmente adquiere mucho éxito. Son muy inteligentes y son individuos que originalmente su plan se revela. En la República Dominicana hemos tenido recientemente muchas muertes colectivas producidas por individuos que eran ejemplares, que eran gente decente, que eran gente que no se metían con nadie, que eran exitosos militares, algunos de rango de oficiales superiores. Y uno se pone a ver cómo gente que tiene un testimonio de ir a la iglesia incluso, de tener una vida estable, de repente se desencadena, sacan un arma, matan 6 y salen a matar gente hasta que las balas se le acaban o hasta que la policía lo puede detener. Entonces, ese tipo de comportamiento no ocurrió de la noche a la mañana. Eso se venía trabajando.
Y si vamos al historial de mucha vez la gente que hace este tipo de cosas, vamos a encontrar que en una familia un psicópata es el individuo su sermón ahí, porque encima de eso son muy cínicos. Ya moriste, ya mi obstáculo se libró. Entonces, un psicópata en una familia no identificado es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento va a ser su debut. Tomando en cuenta, Gunther, esos puntos que tú acabas de compartir con nosotros, desde tu experiencia como experto en esta materia, ¿cómo piensa un psicópata? Mira, el psicópata es muy organizado, tiene el interés de un objetivo. Casi siempre el psicópata tiene un plan B, porque programa las cosas y sabe cómo van a ocurrir. Manipula escenarios y sobre todo por la carencia o la falta de afecto, no tiene el problema de que la gente se ofenda y que no se ofenda. Él no tiene afecto, no tiene remordimiento, o sea, a él no le importa si usted se ofende. Es un individuo que vive para él. Es un individuo que toda la atención, incluso llega a ser excelente en muchas cosas para buscar llenar el vacío y entonces que toda la gente se vuelque alrededor de él. El psicópata logra ser encantador porque seduce. Si él deduce que a usted le gusta que le halaguen las uñas, él se va a comprar un libro de cómo halagar las uñas para mantenerla a usted comiendo de la mano. El psicópata puede manipular muchas cosas a través de o especias, regalando cosas o logrando favores. Entonces es un individuo que tiene una mente muy calculadora. Todo está planeado, todo está previsto y si tiene que cruzar la delgada línea de la familia, no tiene problemas con hacerlo sin ningún tipo de remordimiento. O sea, no es que yo me voy a poner a llorar y que me da miedo. No, no, no. Ese tipo de individuo de manera fría tiene el, como dicen en la calle, el tupé de dejar que alguien muera. Si sus objetivos se van a cumplir con esa muerte, no hay ningún problema. Incluso culpar a otro y vivir con eso, lo puede hacer porque esa es su mentalidad. Wow. ¿Se podría tener, Gunther, desde tu experiencia en la materia, algún tipo de relación con un psicópata? Te estoy hablando a nivel de pareja. Se puede casar a esa mujer. Es un individuo que todo el centro de la casa es hacia él. Todo lo que se mueve es hacia él. No reconoce tus valores, no reconoce tu importancia, a menos que tú estés dentro de su agenda. Él te va a decir, tú eres una mujer muy noble, si a él le conviene que cuando vayan a salir a la sociedad tú digas, mi marido me halaga, porque es un individuo que tiene siempre un plan B detrás de las cosas. El psicólogo ahora puede estar con alguien por estatus. El psicópata vive dentro de casa con personas, pero con sus condiciones. O sea, aquí hay que hacer lo que yo diga. Y aquí, cuando yo llegue, hay que dejar todo lo que esté haciendo todo el mundo a favor de mí. Y yo puedo estar, incluso el psicópata es tan tremendo que pudiera él estar en su casa, y en la casa, por ejemplo, donde no hay servicio, y la mujer lavando, cocinando, limpiando, haciendo, y él muy tranquilo en una habitación. Fulana, tráeme tal cosa. Yo no te acabo de llamar a ti. ¿Cuántas veces que tengo que hablar contigo? Cuando usted ve ese tipo de maltrato, donde el individuo ve al otro como un objeto para satisfacer su necesidad, tanto fisiológica como sexual como física, estamos frente a un individuo carente de empatía, carente de afecto natural y que es un potencial
psicópata. No porque eso se vaya a enfermar, porque no hay una pastilla para la psicopatía, no hay medicina para eso. Me voy a dar una pastilla, dejo de ser psicópata. El psicópata viene con una construcción mental, con una predisposición genética y con eventos que han ocurrido a nivel social que forman esta figura. Muy interesante lo que acabas de compartir, Gunter, con nosotros. En el caso específico de que yo sea pareja de un psicópata, ¿de qué manera pues esto puede impactar en mi vida desde el punto de vista psicológico y emocional? Muy buena pregunta, porque la mayoría de las mujeres abusadas por un psicópata no logran identificar, porque ellas son las que están enamoradas, no logran identificar que es un individuo egocéntrico. Incluso llegan a desarrollar Estocolmo, que lo desarrollan las personas que son secuestradas por su secuestrador. Y llegan incluso a decir, yo he tenido en consulta damas que dicen, mírame los lentes, doctor. Él me da golpe, pero no porque yo sea, o sea, no porque él es malo, sino que es que yo soy muy alegre. Y él para enderezarme me da. O sea, que cómo justifica. Claro que sí. Llega un momento en que ellas ven a su maltratador como la víctima, porque ellas decía una, bueno, lo que pasa es que yo ando en la calle y miro hombres si a él no le gusta, y entonces él me pega para enderezarme, porque yo soy la mala de la relación. Y llegan incluso a victimizarlo hasta el punto de que muchos de esos psicópatas, por su buen índice académico, por su buena capacidad, por su inteligencia, ocupan posiciones de altura y son capaces de resolver la situación económica de esas mujeres. Y muchas mujeres no dejan al psicópata porque dependen económicamente de él y por miedo a que las mate, porque hay amenazas que se dan a lo interno de muchos lugares. Si el individuo no le conviene que tú le pongas un divorcio a un tipo que es de sociedad, y él te dice, si a ti se te ocurre poner un divorcio, yo te pico y le mando la carne a tu mamá. Exacto. Y O sea, te mato la que vieja. intimidan también. Claro, o sea, mucho adelante. Entonces, tomando en cuenta estos puntos que tú estás compartiendo con nosotros, diríamos entonces que es difícil poder salir de una relación con un psicópata. Es muy difícil. Tiene que ser que él quiera que tú te vayas. ¿Cómo? Claro que sí. Porque es que el psicópata detecta cualquier movimiento. El psicópata maneja patrones de comportamiento. Fíjate que estamos frente a un individuo que te estudia y que sabe que cuando tú sacas el bulto rojo, tú vas a poner a tu mamá. Y si fuera de fecha, que no estamos en Semana Santa, que no estamos en Navidad, tú sacas el bulto rojo, tú te vas de la casa. Y es lo que dice, tú te quieres ir, tú verás ahora. Te trancan en la habitación, le pones candado por afuera y te quema. Como ha ocurrido muchas veces. Entonces, el que identifica que tiene un esposo que es un psicópata o una esposa que es una psicópata, tiene lo primero que buscar ayuda profesional para manejar cómo hacerlo, porque eso se va desmontando como la capa de la cebolla, por capa, poco a poco. Si él se desencanta y te dice, vete, no quiero estar más contigo, tú no estás en sus planes. Gracias a Dios te salvaste. Si estás en sus planes, aunque te vayas a la casa de tu mamá, allá te va a perseguir, como ha ocurrido con muchos casos aquí en República Dominicana, y cumplen su promesa. El psicópata es responsable, cumple con sus promesas, aunque sean malas. Tú hablaste un punto muy interesante, lo relacionado, Gunter, a la manipulación, que es una forma de accionar de este tipo de sujeto. ¿Utiliza el psicópata informaciones personales de una pareja, de alguien pues que comparte con él asuntos laborales, etcétera, 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 para llevar a esa persona a que accione, diríamos, en lo que él quiere pues obtener de ella? No solamente utiliza información, el psicópata te hace una investigación general de tu vida. Entra a tus redes sociales y llega incluso a llenar un tanque de gasolina para darte un seguimiento de 3 o 4 días, saber cuál es tu patrón de comportamiento. Porque cuando alguien sabe tus secretos, los puede revelar y puede utilizarlos para manipularte. O sea que el psicópata se toma su tiempo, incluso, como dicen en la calle, se cree la película de que él es el súper todopoderoso y se mete a las redes sociales, deduce que cualquier comportamiento es por algo. Cuando tú estás con un psicópata en un restaurante y te paras al baño 2 veces, una a polvearte la nariz, la segunda tal vez a hacer una necesidad fisiológica, él no entiende eso. Él dice, hay un hombre que te gusta, que está cerca, y tú te estás floreteando porque tú lo que quieres es ver ese hombre, te das tu tablazo ahí
o te dice, vámonos de aquí o te hago un escándalo donde estamos nosotros. Entonces, además acuérdate que a ti no te gusta que te hagan escándalo. Y otra cosa, le digo a la gente que tú tienes un hermano enfermo, le digo a la gente que está aquí que realmente tú no eres la gente que, es más, te voy a avergonzar, te me voy a aparecer en el colegio y me voy a aparecer en tu trabajo, me voy a encubrir en la puerta, yo lo hago. Y utiliza información importante para conseguir lo que quiere porque es un manipulador y ve a las personas como escalones para subir al nivel que él quiere, sería la palabra. Exactamente. Tú sabes, Gunther, que el lenguaje corporal juega un papel importante a la hora de nosotros informarnos, ¿verdad? De otra persona, ya que el cuerpo pues informa, incluso según estudios especializados, más que el lenguaje verbal. Incluso se dice que si no existiera pues realmente el lenguaje corporal, nosotros no entenderíamos nada. La pregunta que me surge es la siguiente: al hablar de este ser humano tan frío, con tanta falta de empatía, pues tan calculador, ¿puede un psicópata llevar información a través de su lenguaje corporal? ¿Qué opinas? Sí, incluso puede mandarla a propósito con un objetivo. En muchos de los casos, cuando por ejemplo el psicópata a veces no percibe muchos elementos como estos, aunque puede estudiarlos, pero manda mucha información. Regularmente el psicópata se cruza mucho de brazos a la hora de discutir, como puede ponerse la mano atrás para hacerse la víctima, porque no es predecible. Un psicópata puede decir, mira qué vamos a hacer, entonces tú me estás pegando a mí, y pone palabras, se inclina, se dobla, se pone las manos, las cruza. El lenguaje corporal habla mucho, pero lo que tenemos como desventaja es que mucha de la gente que vive con un psicópata no es psicólogo, no sabe qué es lo que es el lenguaje corporal. Nosotros pudiéramos deducir que alguien va a hacer algo porque el psicópata incluso estudia qué postura debería tener para parecerse a. O sea, no es un individuo que deja lazos sueltos y que, porque el tipo tiene los brazos cruzados, está cerrado emocionalmente. No, él lo hizo a propósito, porque es un individuo que calcula cualquier tipo de detalle. O sea, son gente muy minuciosa, muy paciente, cometen pocos errores porque todo lo calculan. Entonces, es muy difícil percibir cuál es el comportamiento de un psicópata, porque ellos aún eso lo estudian y conocen cuándo lo tienen que revelar y cuándo no. A esa parte que tú acabas de compartir con nosotros me ha dejado pasmada, me ha impactado y no puedo dejar de decírtelo, y es esto: cometen pocos errores. Háblame sobre eso, Contra. Lo que pasa es que el psicópata aprende, como nosotros, por ejemplo, los psicólogos que nos dan psicología forense, a cómo crear una escena del crimen. Exactamente. Y saben dónde la policía va a buscar. Exactamente. Y ellos, cuando van a armar un crimen, compran hasta el pañito con el que van a limpiar la huella digital. Entonces es un individuo que planea. Fíjate que la gran mayoría de psicópatas que son atrapados tienen un prontuario de muchísimos muertos atrás. Gente que ellos han enterrado en lugares y no lo dicen porque no tienen remordimiento, viven en eso. Incluso los psicópatas son tan fuertes que cuando empieza la búsqueda de alguien que se desapareció, que tortura, ellos salen a buscar con la policía y salen a acompañar a la policía. Y dicen, venga, y lloran, y en los funerales le dan un ataque porque ellos tienen que hacer el papelón grandote de que ellos están dolidos para no ser una víctima, para no ser vistos como sospechosos. Entonces, el psicópata regularmente siempre tiene planes. Yo recuerdo que fui a un campamento hace un tiempo, y aunque no sea una psicópata la joven que hizo esto, pero fue un comportamiento calculado para atraer la atención. Ella notaba que todo el mundo se reunía alrededor de un grupito de niñas y a ella no le hacían caso. Y esa niña, en la hora de la cena, donde había toda la gente que estaba ahí, ella disimuló que se desmayó y todo el mundo fue hacia ella. Y al momento que no podían levantarla, que ella estaba mal, yo entendí que era algo de manipulación y que la niña no reacciona y dándole en la cara. Y yo le digo, por favor, todos hacia atrás, déjenmela a mí. Pero que no reacciona, mira cómo está, que ni se mueve. Ustedes verán que es un show. Y yo dije, ¿y ese 100 pies que está en el suelo? Y la niña se paró rápido. ¡Guay! ¿Dónde está el 100 pies? Se le fue el mareo. Entonces, el psicópata no le pasa eso. Un papelón. Y aún sea descubierto, es un individuo que te mira la cara y te dice, no, no fui yo. Exactamente.
Bueno, tú sabes, Gunther, que compartimos una parte, tú y yo, y lo relacionado a la psicología criminal. Quiero hablar un poquito lo relacionado a lo que es el modus operandi. Es decir, ¿consideras tú que ellos siempre tienen un mismo patrón? Porque vemos muchos casos, por ejemplo, de criminales que siempre pues dejan, por ejemplo, lo mismo. Van a la escena del crimen y siempre, por ejemplo, dejan un pañuelo, hacen esto, dejan una marca, ¿verdad? Específica. Como yo pasé por aquí. La pregunta es, ¿en el mundo de un psicópata ocurre este punto? Se da mucho porque mentalmente, por el tipo de desorden que el psicópata tiene, él vive en un mundo paralelo en el que él es el superhéroe. Y él hace y pone las reglas. Un psicópata puede llegar a un lugar, incluso hay películas que enseñan a cómo actúan psicópatas, donde ellos planean incluso y saben cómo va a actuar, por ejemplo, el INASIF. ¿Qué va a buscar el INASIF a nivel de huella? ¿Cómo se hacen las necropsias? ¿Dónde es que abre el médico primero? Y ellos logran cambiar el sistema para que cuando lleguen los científicos no sea de esta forma. O sea, el psicópata es un peligro ambulante. Pudiera en algún momento vivir en armonía con la sociedad, muy difícil, porque el psicópata no se adapta, no se ajusta a las reglas, no está en su cabeza eso. O sea, él existe y él tiene una película en su cabeza. Exactamente. Desde tu experiencia, desde tu óptica, ¿hay más hombres o mujeres y por qué? Yo pienso que la tasa en varones es más en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque la poca educación que ha tratado de relegar a la mujer a un segundo plano y en que el hombre es la batuta y constitución, da pie a que este tipo de cosas se den más. Que la tasa en los países de América Latina de psicópatas es mayor en hombres que en mujeres. Incluso en los ejemplos que vimos ahí, no hay una dama, porque las damas, hasta donde yo sé, no hacen mucho debut por ahí. Exactamente. Ahora vamos a aplicarte esta misma pregunta, pero desde un punto de vista pues más abierta, más generalizado. Y esto lo vas a responder desde tu óptica, desde lo que tú consideras. A nivel mundial, a nivel de lo que sería pues todas las sociedades y nuestra sociedad per se, del 1 al 10, ¿qué cantidad tú le pones a la incidencia en una sociedad? En la sociedad como la nuestra, ¿no? Y a nivel general. Yo pienso que a nivel general andaría en del 1 al 10, 4. 4. Sí, 4. Tenemos una población muy alta de personas con desórdenes mentales. Aún incluso aquí en la República Dominicana, el término loco se cualquieriza y la gente lo ve como algo tan sencillo. Yo he escuchado a mucha gente a través de los medios y las redes decirle, incluso hay un personaje que se llama la psicópata, que vive por ahí en la zona oriental, y esa muchacha no tiene la menor idea de qué es lo que le están diciendo. O sea, hay figuras que utilizan el término y dicen, no, es un psicópata. Y en el medio de lo urbano, ser un psicópata es ser alguien que hace las cosas bien, cuando es todo lo contrario. Entonces, yo creo que tenemos que volver a trabajar lo que es la salud mental y darle cierta prioridad en la República Dominicana, porque con esto de la pandemia, pero mucha gente ha detonado, ha adelantado sus planes, otros han caído en una serie de enfermedades mentales generalizadas y lamentablemente en la República Dominicana la salud mental necesita crecer un poco más, incluso en cuanto a medicamentos. Exactamente. ¿Se cura? ¿Y cómo se maneja una persona que tiene este tipo de situación? El psicópata no se cura, es lo primero. No hay una pastilla antipsicópata. Lo segundo es que el psicópata se puede tratar con terapias ocupacionales o de recompensa. Bueno, el psicópata regularmente tiene un objetivo.
yo quiero conseguir este vaso que tengo aquí. Bueno, para tú conseguir ese vaso, si te sientas, te doy el vaso. Y el psicópata, porque quiere el objetivo, viene y se sienta. Entonces yo logro a través de lo que es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, motivar una... Pero no hay un medicamento para la psicopatía. No existe. Exactamente. Hay dos términos, Gunther, que muchas veces suelen ser como confundidos. Hay personas incluso que creen que es lo mismo. Y quiero aprovechar pues la oportunidad que estoy aquí contigo, que eres experto en esta materia, para que nos hables ampliamente sobre la diferencia que existe entre un sociópata y un psicópata. La gente tiende a confundirlos mucho porque el nombre incluso es muy pegajoso. Yo tengo unas notas por acá que estuve investigando algo importante y le traje 3 notas importantes. La número 1 dice: la sociopatía tiene una base en la impulsividad. O sea, el sociópata es impulsivo. Es el individuo de mecha corta, que tú lo provocas mucho, explota y te vuela, y coge una silla y te la pega. Ese es el psicópata. El sociópata. El psicópata no es así. El psicópata tú le das y él dice: te espero en la bajadita. Allá yo te agarro. Yo te agarro abajo. Doblando ahí, te agarra ahí en esa esquinita. O sea, tiene esa característica. El psicópata carece de empatía desde su nacimiento. El sociópata no. El sociópata es querido. Y anda con la gente para arriba y para abajo y anda en grupo y le demuestra cariño y llora. Pero es un sociópata. Se camufla. El psicópata no le interesa ni siquiera, no, si tú no quieres hablarme, no me hables. Es más, ni siquiera habla, no le importa. Y número 3, el psicópata busca integrarse y camuflarse socialmente. No quiere llamar la atención. Sin embargo, las conductas sociópatas llaman mucho la atención y son personas que resultan extrañas a los ojos de los demás. A veces son hasta histriónicos. Cuando llegan a los sitios llegan estrellando y voceando. ¡Llegó! ¡Llegó el alma de la fiesta! Y tú lo ves muy alegre. Dime. Y le pone nombre a la gente. Y es un individuo, hasta si se quiere, querido. Porque logra conectar socialmente. Pero tiene el problema de que tiene ese tipo de situación. Exactamente. Yo quiero ahora, Gunther, que tú nos hables abiertamente sobre el psicópata y la sociedad, y si existe pues algo bueno en esta bomba de tiempo que tú acabas de describir, que es ese sujeto psicópata, relacionándolo a la sociedad. Fíjate, a nivel social, sobre todo en los niveles de altura, tenemos mucha gente que actúa como psicópata, con conductas psicópatas, pero no diagnosticados. Porque el psicópata no cree que tiene un problema de personalidad. El psicópata entiende que él es así y ellos te dicen, no, porque yo soy así. Y son individuos que usted lo va a encontrar muy pocas veces en sociedades bajas, porque el psicópata se supera, se prepara, se programa, aspira. Casi siempre tienen un CI, que es un coeficiente intelectual alto. Repite eso, por favor. O sea, el psicópata se prepara, se esfuerza, es disciplinado, termina estudiando, estudia hasta con una vela, pero él va a estudiar porque él tiene un objetivo marcado. Él tiene una agenda y la va a lograr. Y cuando como dicen en la calle, cuando el psicópata le dio para usted, es un problema que usted tiene ahí mismo creado. Entonces, socialmente, en la República Dominicana no tenemos una cultura de visitar al psicólogo, no tenemos una cultura de ir al psiquiatra. E incluso, me voy más lejos, doctora, los medicamentos para salud mental no están cubiertos por las aseguradoras privadas ni por el Servicio Nacional de Salud. Exactamente. Entonces, según lo que tú, Gunther, acaba pues de compartir con nosotros, entonces no existe ese respaldo en este sentido de un sujeto pues que tenga situaciones de psicopatía. Lo que pasa es que en la República Dominicana, por lo menos hasta este momento, no tenemos una institución que se dedique de manera única y exclusiva a hacer estudios para enfermedades mentales. Aquí tenemos mucha gente trabajando en muchas empresas con desórdenes mentales dentro de la empresa y lo suspenden cuando el individuo coge una silla y se le trae a su jefe y rompe los cristales y se atrinchera en un baño con una trabajadora y un cuchillo de mesa,
porque no somos muy abocados al trabajo de la salud mental, a ir al psicólogo. Incluso en este tiempo de pandemia, la gente no está yendo a consulta. La gente está bebiendo más alcohol que nunca. La gente está haciendo fiestas constantemente. La gente lo que está es buscando su placer personal y no buscando su salud integral. Entonces, esta pandemia ha venido a sacar de mucha gente situaciones porque por tener el diseño de no ser individuos que fuimos diseñados para vivir aislados, sino vivir en conjunto. Entonces, lo que hemos desarrollado es que yo he estado analizando el área de salud mental que dirige el Ministerio de Salud Pública. No conozco el trabajo que están haciendo, pero deberíamos tener un poquito más de estadísticas, de hacer trabajos de campo, de hacer descensos, de investigar la cantidad de personas que viven con situaciones de crisis a nivel mental en la República Dominicana para poder ayudarlos. En este momento, muchos de los pacientes que tienen situaciones de crisis no pueden costear sus medicamentos o no pueden conseguirlo a menos que lo puedan comprar porque no son cubiertos por los seguros privados, lamentablemente. Tú hablaste ahorita de tralladera, de tiro, de todo este tipo de comportamiento, de conducta. Yo quiero ahora hacerte una pregunta. ¿Podemos hablar de psicópatas de cuello blanco? De eso hay muchísimo. Me atrevo a decir que son los más. Porque ellos logran ocupar posiciones de autoridad. Y si están debajo, saben cómo tumbarte a ti. Porque te arman un expediente. O sea, una mujer, por ejemplo, psicópata, como casos que se han dado, quería una posición en un lugar y ella entendía que había un obstáculo y era su jefe. Y ella siempre iba en su carro y su jefe en su carro. Y esta muchacha un día, cuando le dice al jefe, mire, yo no traje mi carro, ¿usted me puede llevar? Ah, no, perfecto, vamos. Cuando van de camino a su casa, la joven se tira del vehículo frente a un destacamento y se rompe la ropa y dice, ¿me quiere violar? ¿Qué pasó? La policía para el vehículo y en lo que se averigua el caso, el hombre está fuera del empleo porque te sacan. Cuando hay un tipo de acusación como esta, planeada por una mujer que tiene el interés de hacer daño, y ella sabe que las leyes están a su favor porque conocen muchísimos detalles. Ellos saben que yo como mujer me tiro de un vehículo, me rompo la ropa y caigo frente a un policía y le digo, me quieren violar y señalo para ese carro. La acción inmediata del policía es parar el vehículo y en lo que se averigua el caso, 2 palos te le van dando y le ponen su esposa. Pero si siguen investigando, aún determinen que no es cierto, el hombre ya perdió su trabajo, perdió su prestigio, está preso y no solamente eso, ella logra conseguir el objetivo por marcado. ser la víctima porque ella es la que va de segundo al mando. Entonces es muy probable que ella esté dentro de su agenda hacer ese tipo de cosas. Bueno, tomando en cuenta, Gunter, este ejemplo que tú acabas de compartir con nosotros, te voy a hacer una siguiente pregunta. Y es la siguiente. Desde tu óptica, desde tu experiencia, te voy a poner un ejemplo. Mirando un hombre psicópata, una mujer psicópata, ¿verdad que sí? Analizando pues que la mujer es más calculadora que el hombre, y tú lo sabes que es así. Me preocupa. Para ti, desde este ejemplo que me ha surgido así, escuchando lo que tú acabas de compartir con nosotros, el asunto de la chica que se lanza del vehículo pues para ocasionar la situación que describiste a su jefe, ¿quién sería más peligroso? ¿La mujer que es más calculadora o el hombre? ¿Qué opinas? Bueno, en las sociedades en las que vivimos, el hombre es más propenso a la violencia para conseguir sus objetivos. La mujer, como usted decía, es más calculadora. Yo lo que entiendo es que la mujer es más detallista. Y por ser más detallista, es muy probable que en su agenda no esté contemplado las pérdidas de vida, a menos que sea un efecto colateral, como ellos le llaman. Son efectos colaterales. O sea, no iba a pasar, pero pasó y hay que continuar con el plan. Yo pienso que los hombres tienen más incidencia porque son más propensos a la violencia, por el tipo de población donde vivimos, por el bombardeo que recibimos de las grandes potencias, donde casi todas las series o películas que usted ve tienen un ingrediente violento que un hombre hace hacia una mujer. Entonces yo creo que en el caso de los hombres la tasa es más alta que la de mujeres.
Exactamente. Desde el punto de vista de hablar de detectar, de yo darme cuenta que estoy frente a un psicópata, que puede ser un amigo, un compañero de trabajo, una familia, mi pareja, mami, papi, mi hermana, mi hermano, abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no eres una persona que tiene manejos, ¿verdad? En este sentido, ¿sería fácil o difícil yo poder detectar esta situación? Y mayormente, ¿con qué se confunde la persona? ¿Qué piensa que está frente a qué? Es muy buena pregunta porque el que no tiene entrenamiento ve al psicópata como un individuo carismático. Lo hace ver como un individuo que tiene una luz propia, que todo el mundo quiere estar alrededor de él. Y la gente no ve lo malo porque él se preocupa por ser un individuo que si no se ve bien, se arregla, se cuida, se ve bonito porque él se está vendiendo en vitrina. Entonces, el que no tiene entrenamiento suele confundir muchas veces al psicópata como un individuo carismático y altamente inteligente, porque sí lo es realmente, y hace gala incluso de su capacidad mental, de su inteligencia para cautivar, porque él es el centro de la atención, pero realmente tiene su agenda. Puede ser confundido con un individuo popular y famoso. Exactamente, tomando en cuenta pues todos los puntos y las consideraciones que tú has compartido con nosotros esta tarde, es siempre pues habitual en el mundo de este tipo de sujetos culpar a los otros de las situaciones. Normalmente el psicópata ni siquiera culpa, él logra que tú seas el culpable. Te convence. Sin él involucrarse, porque maneja evidencias. O sea, él programa lo que va a ocurrir, incluso sabe cómo tú vas a actuar y logra que tú tengas la culpa y te ayuda a reforzar esa culpa. Entonces estamos frente a un individuo que como no quiere a nadie, solamente se quiere él. Estamos frente a un individuo que no tiene remordimientos, que duerme tranquilo, habiendo hecho cualquier cosa, y se levanta el otro día y va y te abraza. Aquí hemos visto crímenes, horrores de crímenes, de gente que mata a un pariente y se le aparece en la casa a ese pariente y va y lo abraza. Y sin embargo, ese otro pariente fallecido en un saco, en una funda, en cualquier lado. Y son individuos que vamos a la búsqueda y andan en el motor y compran de su gasolina, salen a la calle. Pero son individuos con este tipo de características. Sí, mira, esa parte que tú acaba ahora, Gunter, de compartir con nosotros, me recuerda a uno de los casos que más ha consternado a la sociedad dominicana, que fue hace muchísimos años la muerte de un niño, Llenas Aybar, en donde vimos uno de sus familiares que fue parte pues de la situación, que incluso pues salió con los padres y también pues incluso estuvo pues en la funeraria y un sinnúmero después de cosas que salieron a flote. ¿Tú tienes conocimiento de ese asunto? Yo conocí parientes de la familia Llenas Aybar, que es de quien nos ocupa ahora. Y el perfil de esos muchachos, si usted los estudia, se va a dar cuenta de que en ningún momento mostraron afecto. En ningún momento. Los dos. Sobre todo el más grande. Mario. No mostraron remordimiento. Ellos estaban ahí hablando del asesinato, ellos así, como que no estaba pasando nada. O sea, no dijeron, miren, las familias, le pedimos excusas. Y si ocurrió eso, ocurrió por petición de los abogados de la defensa, porque eso se utiliza como mecanismo. El abogado le dice, mira, tú tienes que decirle a la gente que tú estás triste. Y tú lloradita ahí, que la cámara te está viendo porque te van a la cámara. Entonces, lamentablemente, hemos tenido asesinatos en la República Dominicana donde el cuadro es perfecto para un psicópata. Es el cuadro y cumplen con todos los criterios de una psicopatía. Exactamente. Vámonos ahora al mundo, Gunter, de lo que son esos actos delictivos. ¿Existe mucha relación con este tipo de sujetos, los psicópatas? Sí, porque el psicópata incluso llega a tener personas a quienes admira y logra parecerse a ellos. Hay los llamados asesinos en serie. En la gran mayoría de los casos son individuos que tienen problemas de psicopatía, que cumplieron con el criterio tanto biológico como de ADN, como de eventos que le ocurrieron. Muchos de estos muchachos
vienen con frustraciones en la infancia, vienen con eventos traumáticos que desencadenaron en ellos una ira, porque el problema es que cuando estamos criando los hijos y un niño se está poniendo un pantaloncito y no puede ponérselo, y el niño coge el pantalón y lo estralla, los padres lo que deben hacer con este muchacho es ayudarle a poner el pantalón, pero que él lo haga con su propio esfuerzo. Porque tenemos un problema de la tolerancia a la frustración. Cuando nosotros tenemos afrontamiento y vulnerabilidad, para yo explicar esto, cuando tenemos un afrontamiento alto y la vulnerabilidad bajita, podemos enfrentar cualquier situación que nos llegue, incluyendo cosas como esa. Porque el niño empieza con el pantalón, pero después se lo pone bien y crea seguridad. Y luego empieza con hacer una clase que le sale bien o le sale mal. Pero hay muchos casos, y de mucha gente que me está viendo ahora, de niños que están haciendo una tarea porque la tarea no le funciona, rayan el lápiz o rayan la hoja y la rompen. Es una actitud de rabia, es una actitud normal que puede ser cambiada. Pero el que es psicópata y nace con esto, simplemente si no funciona, él coge otra hoja. Todo es sustituible, todo es cambiable. Entonces, en la delincuencia, la psicopatía es muy abundante. Es muy abundante. No a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial también, porque el psicópata sobrevive. El psicópata cae en una cárcel y de una vez identifica cuál es el probó de la cárcel y se convierte en un lacayo de ese individuo, pero con el interés de quitarle el puesto. Él tiene una agenda y él entra de manera sutil, se deja dar golpe o se convierte en uno de ellos, pero con el interés de llegar hasta ahí, porque en todo lo que ellos hacen tienen que ser el centro de la atención, aún en la delincuencia, sea en una empresa, sea en un colegio, e incluso hay estudiantes que cuando están en una clase, tomando clase, y ellos entienden que su índice va a ser afectado porque otro le va a ir bien, ellos aprovechan la menor oportunidad para hacer que esa persona le hagan daño, porque no tienen, como tienen una agenda establecida, les molesta todo el que brille igual que ellos, porque su agenda está siendo afectada. Cuando hablamos de asesinos en series, ¿todos son psicópatas? No. Pudiéramos tener sociópatas ahí, pudiéramos tener esquizofrénicos ahí, pudiéramos tener personas con traumas diversos, pero no necesariamente un asesino en serie es un psicópata. Puede ser un esquizofrénico con una idea en su cabeza de que él es el justiciero y de que él va a eliminar a todas las personas impuras y por eso él las mata. Entonces, el psicópata no es así. El psicópata no le gustan los ruidos, hace las cosas muy calculadas y cuando él logra conseguir su objetivo, se detiene el plan porque ya lo logró. Mientras que un asesino en serie puede ser un individuo que tenga alucinaciones auditivas o visuales y que él vea en el individuo, bueno, mi misión es eliminar a toda la gente que tenga un solo brazo. Él sale a buscar gente con un brazo a la calle, los elimina, pero tiene un problema mental, tiene una enfermedad que produce en él alucinaciones de que él es el justiciero. Por eso usted ve en la calle que a veces usted encuentra individuos con problemas mentales parando el tránsito porque ellos están en el personaje del policía. Sí. El enfermo mental, sobre todo el que tiene esquizofrenia, escucha voces, literalmente las oye en la cabeza. Ve imágenes, aunque usted no las vea. A mí me pasó un caso en una plaza de aquí, donde yo estaba sentado y se me acerca un individuo de 6 pies, 4 pulgadas, muy fuerte, con una mano agarrada en el pantalón y con la otra mano así. Este es un indicador interesante que le pasa mucho a los pacientes que tienen problemas de epilepsia o que constantemente convulsionan. ¿Puedes de nuevo compartir? La mano así como tipo pata de gallina. Exactamente. Pero muchos enfermos mentales por los medicamentos sufren choques y las manos regularmente las llevan así. Y él se agarra el pantalón y me dice, ¿tú hablaste de mí? Y yo lo vi y por la forma, el descuido que tenía, que no olía muy bien, las uñas muy largas, el cabello, la mirada, una mirada sin emociones, muy fría, como miran los jueces, que no se ríen, así miran a ese tipo de gente. Yo lo miré y como yo sé que él está en una alucinación, le dije, no, usted es mi hermano, yo nunca hablaría de usted. Y él sonrió y me dijo, está bien, chócala. Y se fue. Entonces, porque a una persona con problemas mentales, a un esquizofrénico no se le lleva la contra, nunca.
porque él está viendo lo que está viendo aunque usted no lo vea, porque es una enfermedad mental. Exactamente. Me llamó mucho la atención, Gunther, cuando tú compartiste ahorita con nosotros que ellos incluso se asocian con personas para poder ellos lograr sus objetivos. También quiero esta pregunta pues relacionarla a lo que sería pues cuando tienen una relación de pareja. Mayormente, ¿a qué tipo de personas se inclina un psicópata para relacionarse a nivel de lo que sería una relación de pareja, como para llevarlas a que cumplan, diríamos, con sus objetivos marcados? Fíjate, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene interés en ser accionista de un complejo hotelero, pero usted no puede llegar a ese grupo, a ese círculo. Entonces usted lo que hace es que busca a alguien que conozca de ese medio, se hace amigo de esa persona y logra incluso tener algún tipo de vínculo con alguien que trabaje ahí, porque el psicópata ve a las personas como parte de las piezas de un ajedrez para conseguir lo que quiere. El que juega ajedrez sabe que yo puedo sacrificar un peón para ganarme la reina, yo puedo sacrificar un caballo para conseguir al rey. Entonces, para el psicópata, todo en la vida es una especie de juego donde todas las fichas son reemplazables, no importando qué ficha sea. Son reemplazables. Para el psicópata no vale ni papá, no vale esposa, no vale hijos. Hay individuos que han sacrificado sus hijos para conseguir objetivos. Hay individuos que han sacrificado el esfuerzo de toda su vida para conseguir un plan o para obtener un plan. Entonces, el estatus de pertenecer a una sociedad. Hay gente que hace lo imposible por pertenecer a una sociedad X o por aparentar que pertenecen a la sociedad, porque eso te da nivel. Y lo vemos ahora. Mucha de la gente, hay gente haciendo cosas en TikTok y en las redes sociales increíble que no lo harían de manera normal con el interés de llamar la atención. Es muy probable que en ese grupo de personas que entran a las redes sociales tengamos algún psicópata buscando la atención y haciendo algo que nadie hace para ser el centro. Entonces, por el vacío que tiene, por el tipo de condición que tiene, pero regularmente el psicópata ve a las personas como instrumentos reemplazables. Y si tiene que entrar en una sociedad, él va a buscar el mecanismo, sea de una manera o sea de otra. Si tiene que enamorarse con alguien, si tiene que hacer un papel de lo que no es, lo va a hacer para conseguir lo que sea. No tiene límites. Un psicópata, si es un caballero y tiene que aparentar ser, por ejemplo, de la comunidad gay para conseguir un objetivo, él va a durar 6 meses siendo de la comunidad gay, saliendo en televisión, pintándose la cara, teniendo un amaneramiento natural hasta teniendo relaciones. Y incluso llegando hasta tener relaciones, porque él tiene un plan. Cuando él cumple su plan, todo se acabó y todo el mundo es reemplazable y la vida sigue. Entonces es un individuo que no escatima esfuerzos para alcanzar lo que quiere, porque él tiene un plan en la vida y el plan es él. Bueno, entonces observando todo esto que tú acabas de conversar con nosotros, ¿de qué manera a nivel general impacta este tipo de sujeto a la sociedad? Impacta porque con lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, cuando usted escucha lo que pasó la semana pasada en Higüey, donde un hombre llega, le dispara a su compañera de vida, a la que le dijo que sí, mata 6 y entra a un negocio y a todo el que encuentra en el piso le empieza a disparar. Y ese individuo no mató más personas porque la policía llegó rápido. Entonces, a nivel social, en Higüey, por ejemplo, declararon duelo por 3 días en Higüey. Socialmente nos va afectando. Y ese tipo de conductas encuentran réplicas. En Santiago pasó algo muy parecido. Aquí en la ciudad ha pasado otro parecido. Entonces, a nivel social, las instituciones que trabajan con salud mental, incluyendo el Colegio Dominicano de Psicólogos, deberían tener más incidencia en los medios. No solamente hablar cuando hay un terremoto, cuando explota una planta o cuando hay un escándalo en los medios. O sea, el Colegio Dominicano de Psicólogos debería estar semanalmente en 3 y 4 medios hablando de la salud mental, hablando de la importancia de visitar al psicólogo,
hablando de la importancia de educar a nuestros hijos, viendo qué dibujos animados le convienen a los niños o no, porque qué es lo que está haciendo la sociedad de ahora, programando a nuestros muchachos con escenas, por ejemplo, en los muñequitos, hay unos muñequitos, hay uno que se llaman los Simpsons, y los Simpsons lo ven los niños, aunque son muñequitos para adultos. Y en los Simpsons hay dos figuras que se llaman Tommy y Daly, y Tommy coge un cuchillo y le vuela la cabeza a Daly, y Bart Simpson hace cuá, 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 qué divertido. Y ya estamos preparando a las generaciones que vienen para que vean cuando a alguien le mochan la cabeza que es divertido. Cuando a alguien le llevan un brazo, eso no es nada. Y empezamos a verlo como la normalidad. Y entonces empezamos a perder esa parte humana, que es la sensibilidad y la empatía. Una preguntita. Fuego. ¿Es feliz un psicópata? ¿Qué tú crees? No, porque no tiene afecto. No, su objetivo no es ser feliz cuando él va a hacer algo. Su objetivo es sentir que tiene el control. Entonces, el psicópata es digno de pena. Porque ve a las personas como objetos reemplazables. No llega a un estado de la felicidad, porque tiene muchas de sus emociones ausentes. O sea que podemos decir, Gunther, hasta cierto punto que nunca encuentran como lo suficiente. Por eso cambian constantemente de objetivos. Exactamente. Por eso ellos se trazan metas que para otros sería imposible de conseguir. Exactamente. Y usted ve que de repente son individuos que hoy empezaron como conserje y mañana son los vicepresidentes ejecutivos de... ¿Y cómo llegó ahí? Él trazó un plan. Entonces, es un individuo que viven por objetivos. Siempre tienen un objetivo detrás del otro. Siempre uno detrás de otro. Y en las mafias, en los carteles mexicanos y de Centroamérica, vemos que mucha de la gente que dirige esos carteles tienen ese perfil. Tienen un yate ahora, pero quieren el quinto yate que salió. Y siempre viven en una constante búsqueda de conseguir lo más grande. Y la ambición no se acaba, porque el psicópata tiene una agenda, y es vivir, que el mundo es suyo. Exactamente. Consejo final, Gunther. Recomendación, y es que estemos muy atentos a las conductas disruptivas, como lo decimos en psicología, o conductas no apropiadas a nuestros hijos, que es la generación que viene subiendo. Cuando un niño coge un pollito, que se supone que los niños le pasan la mano al pollito y lo meten en el agua y lo ahoga y no siente remordimiento o hace una conducta que es esperada, hay que prestarle atención a eso. Es bueno de manera habitual, de vez en cuando, ir al psicólogo. Vaya al psicólogo, hombre, visítelo. Exactamente. Gunther, comparte con nosotros redes sociales y números de contacto, por favor. En redes sociales usted me encuentra como Gunther Lorenzo, tanto en Facebook, me encuentra en Twitter y me encuentra en YouTube como Gunther Lorenzo. En Instagram estoy como Gunther_Lorenzo y mi teléfono es el 809-817-4135. Escríbame por WhatsApp que yo le respondo, usted verá que le va a ir bien. Y estamos también muy contentos porque a partir de hoy, pues Gunther estará con nosotros habitualmente. Semanal aquí, fijo. Semanal conmigo aquí, Gunther, compartiendo todos estos temas tan interesantes relacionados a lo que es asuntos de psicología forense, criminal y de la salud mental a nivel general. Te doy la bienvenida formal a tu casa. Muchas gracias y yo sé que vamos a ser de mucha ayuda. Tenemos que continuar a través de este programa, doctora, aportándole a la sociedad. Así mismo. Buenas ideas. Exactamente, muy agradecida, Gunther. Bueno, señores, con todas estas informaciones tan importantes relacionadas al mundo de la psicología criminal, salud mental, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana tienen una cita con nosotros. Mañana estamos con nuestra querida hermana, la doctora Amelia Ledesma Dumal, en su segmento de salud. Hasta mañana.